Turing Test, Blockchains and Economics. Es decir, hay tres conceptos, que uno es el Turing Test, que es un concepto más de ciencias de la computación, que básicamente se refiere a un test, como una especie de examen, podríamos decir, que permite o permitiría diferenciar entre una máquina o un humano. Por ejemplo, el CAPTCHA, ¿no? Un ejemplo particular. Esto es un concepto, una idea, por así decir, más filosófica, pero un ejemplo práctico para que se entienda serían los CAPTCHAs, esos, ¿no? De eres un robot, o que te los puedes encontrar, ¿no? Típicamente por ahí cuando vas por Google o lo que sea. Es el primer concepto. El segundo concepto es blockchain, que es una estructura de datos, o sea, es un concepto científico. Esto sí está más definido, más claramente definido. Lo que es blockchain es una estructura de datos, un concepto científico o informático, de la ciencia de la computación o de la informática, y es una estructura de datos que básicamente es lo que se llama append only, es decir, dicen que es inmutable, ¿no? Que no se puede cambiar lo que se ha escrito. Inmutable, bueno, inmutable hacia el pasado, ¿no? Hacia el futuro no, siempre se puede escribir más, lo que no se puede cambiar es el pasado. Y luego la economía, entonces, de economía yo no soy economista, y bueno, esto Torbellino Tech es la empresa, el nombre de la empresa se llamaría Torbellino Tech. Y bueno, pues el proyecto es la combinación de estas tres cuestiones, de blockchain, de Turing Test y de economía, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo blockchain, pero esta idea de combinar Turing Test y blockchain no están, bueno, he visto algunos proyectos, pero no está, diría que es nueva, diría que no hay nada que se esté haciendo así a gran escala, ¿no? En este sentido, aunque sí hay alguna cosa que vamos a ver, y combinar esto con la economía. Bueno, esta es la presentación que yo tengo. Bueno, esto sería lo que yo haría, pero bueno, dependiendo del tiempo que tengamos, pues no sé, me cortáis. Una introducción, voy a hacer una introducción primero, una introducción un poco histórica, digamos. Luego voy a hacer un estado general de la cuestión de blockchain. Luego vamos a ver, bueno, este proyecto tiene que ver, o sea, la aplicación, digamos, del proyecto sería más que nada la identidad digital, digital identity, y vamos a ver qué soluciones hay actualmente y cómo nosotros podríamos mejorar eso con este proyecto, la identidad digital. Luego, bueno, ya más directamente en qué consiste el proyecto. Luego, cuál sería la filosofía del proyecto, más en general algunas ideas fundamentales, la estrategia de negocio. Luego, un poco más concretamente, cómo yo abordaría el proyecto, aunque es muy pronto para decirlo, pero la estrategia de desarrollo, de investigación y desarrollo. Luego hablaré un poco sobre la legislación, el marco regulatorio, y ya por último algunas referencias. Bueno, primero, aviso legal o disclaimer, como se dice en inglés. Yo no soy un economista y no pretendo ser uno, no pretendo ser un economista, o sea, no me presento como tal. Este hombre dice que yo soy un ingeniero, eso es lo que pone en mi título. Mi título de ingeniería pues está firmado por el rey, entonces yo soy un ingeniero. Y bueno, he estudiado alguna cosa más, he estudiado algo de economía, pero no formalmente. La cuestión está en los detalles, ¿no? O sea, el diablo está en los detalles, como dicen. Bueno. Entonces, ¿qué es introducción? Bueno, pues la máquina de Turing, o sea, que es el Turing Test, es un concepto, una idea que presenta Turing, que es uno de los científicos más importantes de la informática, ¿no? Y es una consecuencia de sus investigaciones en la ciencia de la computación. Y entonces, bueno, cuando se habla de computador, o sea, cuando se habla de informática hoy, básicamente todo el mundo está hablando un poco de lo mismo, que es el modelo de Turing, o la máquina de Turing, que es un modelo de computación que explica, o que es el que está vigente todavía desde los años 50, desde los años 40 del siglo pasado, hasta hoy. Realmente es todavía relevante hoy. Luego está, por otro lado, la teoría de la matemática de la comunicación, que es de Claude Shannon, que es la informática, ¿no? Hay una especie no está claro cuál es la relación entre la informática y la computación. Estos dos científicos tienen una anécdota, pero bueno, no voy a entrar en eso porque no hay tiempo.
Y entonces, bueno, pues no está claro tampoco cómo unificar los campos, ¿no? Bueno, 80 años después, hoy, pues ha habido muchos desarrollos, ¿no? En muchas cuestiones, pero básicamente a nivel científico prácticamente todo sigue igual, ¿vale? Blockchain. O sea, ha habido desarrollos tecnológicos, ¿vale? Ha habido mucho desarrollo, hay Internet, ¿no? Pero a nivel científico, lo que son los conceptos fundamentales son los mismos. Blockchain, pues parece que a lo mejor por aquí puede haber un cambio en toda esta dinámica. Blockchain es la estructura de datos universal, ¿no? Que es como todo el mundo, digamos, es pública, ¿no? Bitcoin pues es global, ¿no? Es una idea de estructura de datos global, todo el mundo comparte la misma información. La idea es que cambiar la estructura de datos cambia el mercado. Bueno, no voy a entrar más en detalle. Y bueno, está la criptografía, ¿no? Porque el blockchain por sí mismo, bueno, ya requiere criptografía y luego ha habido desarrollos adicionales, ¿no? Bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle. Luego, ahora vamos a entrar en economía, ¿no? ¿Cuál es el contexto global, el contexto general de la economía? Es decir, yo aquí voy a plantear una serie de conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, pero que no porque yo tome una postura, sino porque pienso que así es la cuestión. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión básicamente en la economía? Pues es la socialdemocracia capitalista, ¿no? O un liberalismo, digamos, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado, pero se supone que el mercado falla. Hay fallo de mercado, por ejemplo, la crisis de 2008, ¿vale? Es un fallo del mercado y entonces el Estado tiene que intervenir. En concreto, ¿qué nos interesa? Pues la teoría monetaria moderna, que es en el ámbito de la moneda, pues la teoría que funciona hoy, o sea, como se entiende esta cuestión hoy, pues es la teoría monetaria, la Modern Monetary Theory, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues significa que el Estado básicamente imprime dinero. ¿Qué es eso? Realmente esa anotación, una anotación en una base de datos, en un computador, o en una red de computadores, viene el Estado y dice, pues vamos a financiar no sé cuánta inversión para combatir el COVID, o vamos a financiar no sé cuánta inversión para proyectos en tecnología, o vamos a financiar no sé cuántos billones de euros para la guerra en Ucrania. Entonces hace así el gobierno, dice, voy a imprimir dinero, crea el dinero de la nada, básicamente, que es una anotación en una base de datos. Y luego esto es crédito que el gobierno canaliza a su vez, digamos, a través de diferentes instituciones, ¿no? Bancos centrales, bancos, corporaciones, compañías, individuos. ¿Por qué? Pues porque simplemente el gobierno es imposible, o sea, una institución central es imposible que canalice tiene que utilizar esta red, digamos, y es una forma también de delegar el riesgo, ¿vale? Gestionar el riesgo. Esto es las finanzas, ¿no? Es el crédito y riesgo y cómo mover eso. Y blockchain pues tiene mucho interés aquí porque es una forma de descentralizar el riesgo, de delegar el riesgo. O sea, quiero decir, desde el punto de vista institucional, blockchain se puede entender como un desarrollo más en este contexto de la teoría monetaria moderna. Es un desarrollo más que le permitiría a las instituciones financieras gestionar mejor su riesgo. ¿Qué quiere todo el mundo? Pues seguir teniendo poder, pero asumir menos riesgo. Y eso puede ser interesante en blockchain, ¿no? Eso es un poco la visión que es global, digamos, así se entiende un poco la cuestión. Desde el punto de vista institucional, luego hay otra visión, ¿no? Que es la visión más revolucionaria, que esto va a cambiar toda la cuestión, que va a haber y bueno, pues en el medio estaremos nosotros. Si esto va adelante, claro. Sí, bueno, esto... bueno, esto es una serie de cuestiones. Nada, voy a saltarme esto. Entonces, bueno, aquí un informe de McKinsey de 2018, pues esto es un poco para justificar por qué esto tiene interés, ¿no? Pues hay una serie de informes, ¿no? que indican pues, algunas referencias, ¿no? Que indican pues esto. Que blockchain tiene un valor, ¿no? Estratégico, en el corto plazo pues tiene un valor sobre todo para reducir el coste
de las administraciones públicas, por ejemplo, o de los bancos, ¿no? Tienen que asumir un menos coste, ¿no? Asociado a esos riesgos, ¿no? De lo que hablábamos. Y bueno, esto es en 2018 decían que, en 2018 decían que blockchain todavía tardaría 3 o 5 años hasta poder ser escalable. Pues ya han pasado 5 años, ¿no? No sé cómo estará muy bien todavía la cuestión, pero bueno, parece que hay bastante por hacer. Está el modelo permissionless permission, es decir, hay blockchains abiertas, o sea, un blockchain global como Bitcoin, por ejemplo, pero también está el modelo de blockchain cerrado, pues a lo mejor entre bancos, ¿no? Al Banco Santander a lo mejor y a CaixaBank, o no sé, o al Banco Santander solamente, dentro de lo que es el Banco Santander, le puede interesar meter una blockchain para ellos, simplemente. Entonces hay todo un rango, ¿no? Y hay una serie de estrategias, ¿no? A la hora de plantear un proyecto blockchain que nosotros tendremos que tener en cuenta, dependiendo a quién nos dirijamos. Esto estoy resumiendo mucho, si queréis luego entramos más en detalle. Luego, pues en investigación, sí hay muchas cuestiones de investigación, mucho por hacer, ¿no? Esto es un campo muy maduro, muchas cuestiones abiertas, ¿no? A nivel de investigación. Bonnet es un profesor de la Universidad de Stanford, que es una de las referencias del campo y que yo estaba estudiando, y pues hay quiere decir que esto es una cuestión abierta. En 2022. En 2022 todavía era una cuestión abierta. Por ejemplo, la interoperabilidad entre diferentes blockchains. Bueno, pues Identity Access Management es un término que se refiere pues, en general soluciones de identificación. Para entrar más en concreto en la cuestión de identidad digital, porque nosotros en todo esto de Turing Test, Blockchains and Economics, pues al final, tal y como yo lo veo, pues nosotros tenemos que, aunque no solo eso, pero la cuestión fundamental es la identidad digital. Y entonces pues hay actualmente soluciones muy diversas que no tienen, la mayoría no son blockchain, para identificar, ¿no? A la gente. Pues tú cuando te metes en tu cuenta bancaria pues pones una contraseña, ¿no? O tienes una autenticación de doble factor, y luego, bueno, también te puedes sacar un certificado digital de usuario, y para eso tienes que ir a una administración pública del Estado, ¿no? O tienes que ir al banco a su vez. Bueno, esto tiene pues muchos problemas actualmente. Bueno, en 2018, ¿vale? Esto es un profesor de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Gensler, y ya pues esto tiene muchísimos problemas. Hay bueno, mucho fraude, ¿no? Fraude de todo tipo, fraude de identidad, ¿no? Problemas, ciberataques, etcétera, ¿no? Aquí se ve, pues, por ejemplo, en 2012, ¿no? 2012, 2013, 2014, pues alrededor de 300.000, 400.000, 500.000, solo en Estados Unidos, digamos, robo de identidad, ¿no? Entonces, pues hay identidad institucional, pues tenemos, o sea, ¿cómo nos identificamos actualmente? Pues con el gobierno, ¿no? Tú te vas ahí a la esquina y te sacas un DNI, te dices, pues tú eres Juan Díaz García. ¿Por qué? Porque me ha identificado mi madre, por ejemplo. He ido con mi madre cuando yo tenía 15 años, he ido con mi madre y me ha dicho, sí, este es mi hijo y se llama Juan Díaz García, o aquí tenemos la partida de nacimiento, y entonces, pues hay un funcionario del Estado que dice, muy bien, usted es Juan Díaz García, y te da un DNI y ya está identificado, ¿Problemas? Muchos problemas. Pues, por ejemplo, poca granularidad, es decir, que un DNI pues tiene datos muy, muy concretos. Es una cadena de caracteres, 759 o lo que sea, o 9 dígitos, ¿vale? 100 o lo que sea, y ya está. Y tiene ¿qué tiene? O sea, tiene nada, mi dirección, dónde nací, mis padres, y ya está. Esa es mi identidad, básicamente. Y bueno, una huella digital quizá. Huella digital, pues también tiene problemas éticos, por ejemplo. El pasaporte, pues más de lo mismo. Tiene un problema de limitación geográfica. Si yo quiero identificarme, pues ahora se me va a caducar el DNI, pues tú ahora te vas a Egipto, ¿no? Pues imagínate que pues, te quieres quedar en Egipto un año porque te gusta mucho. Y resulta que tu DNI caduca en 6 meses.
Entonces dices, vaya, pues voy a tener que volver a España para ir físicamente a una administración pública para que me vea un señor personalmente y me diga, efectivamente, usted es tal y por lo tanto le voy a dar el DNI 4 años más. Entonces todo esto tiene muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas. Y entonces pues nosotros vamos a intentar resolver eso. Por ejemplo, en India hay ejemplos de todo esto de la digitalización y tal. En India, por ejemplo, ha ido hace nada un proyecto de identificación más digitalización. No es realmente blockchain, ¿vale? Esta tecnología, pero incluye de hecho, incluso este proyecto, nosotros incluso, bueno, mi punto de vista es que este proyecto es muy, o sea, puede tener una utilidad muy concreta. De hecho, parece ser que se ha utilizado muchísimo en India, ¿no? Que es como que ha tenido 1 billón ¿no? En India pues hay tanta gente, 1 billón de personas, ¿no? Que se han identificado ya con este sistema. Pero claro, tiene muchos problemas, ¿no? Porque es biométrico, en primer lugar, y entonces tiene problemas de privacidad, tiene problemas éticos, tiene problemas físicos también, materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si pierdes un ojo? O si pierdes los 2 ojos, ¿qué pasa si te quedas ciego y te sacan los ojos? Hay que tener cuidado. En definitiva, luego iremos un poco a esta idea, ¿no? Pero nosotros, a nuestra filosofía, ¿cuál es nuestra filosofía de la identidad? ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de identidad. Ahora vamos a ir a eso. Nuestra filosofía de la identidad es muy diferente a esta. No es simplemente, puede ser biométrica, pero no es meramente biométrica. Pero bueno, este proyecto es interesante porque sí que incorpora ciertas cuestiones de digitalización y ha sido muy efectivo, un proyecto del gobierno de la India, ¿no? También ha habido muchos problemas, por ejemplo dicen que ha habido incluso suicidios, porque a la gente, claro, por las propias restricciones del sistema y la potencia del sistema, al mismo tiempo, tiene una capacidad para incluir a gente, pero al mismo tiempo también para dejar fuera a cierta gente, ¿no? Quizá por estas cuestiones de biométricas o por otras cuestiones, ¿vale? Bueno, luego está pues para identificarnos pues está la infraestructura de telecomunicaciones actual, ¿no? Que es por esto tienes un teléfono y eso más o menos te identifica, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a sacarte un mail, cuando vas a crear un mail en Google, te piden tu número de teléfono. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que eso es una identificación de segundo orden. Es decir, que si tú tienes un número de teléfono es porque a su vez el Estado tú has sido capaz de identificarte de alguna manera y a una institución a su vez más, digamos, bueno, se entiende, ¿no? La infraestructura bancaria, pues un poco lo mismo. Tú cuando vas al banco te piden el DNI, etcétera. Bueno, pues esto tiene muchos problemas, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Básicamente un poco lo mismo, ¿no? Luego está lo que yo he llamado identidad no institucional. Pues ahí está, entramos nosotros. Esto es un poco la idea, ¿no? Que se está institucionalizando, como ya he dicho, ¿no? Entonces esto ahí está la cuestión. Bueno, las criptomonedas pues tienen que ver con la identidad también. Hay algunos proyectos a ese respecto. Y lo de los captchas es una forma primitiva o básica de identidad. ¿Por qué? Porque está diferenciando entre humano y máquina, ¿vale? Pero nosotros tenemos una filosofía más general. Pero el concepto de captcha es un concepto interesante para ver un ejemplo práctico de cómo podría empezar el proyecto. Aquí una cosa importante que entender es que, claro, yo por ejemplo, pues hace un par de semanas hablaba con un profesor aclamado mundialmente, un profesor de la Universidad de Gotinga, o con sus compañeros de investigación, y claro, me decían que mi proyecto era muy filosófico, porque claro, el tema de la identidad, no, ellos lo veían muy filosófico el proyecto, y claro, en la discusión resultaba que decían, no, bueno, ellos como que, claro, su sistema al final, discutí con ellos, ¿no? Su sistema al final se basa en presuponer que existe el Estado, o sea, que existe una forma concreta de Estado además, no solo el Estado, porque yo no estoy diciendo que eso ni exista ni deje de existir, pero ellos presuponen una forma concreta de Estado y, claro, entonces ya pues la cuestión de la identidad está resuelta, dicen ellos. No, es que eso ya está resuelto, lo de la identidad. No, pero no lo dicen realmente, simplemente es un presupuesto de su sistema
que asumen sistemáticamente, oculto, y luego dicen que su proyecto no es filosófico. Porque a mí me dicen, no, es que tú te estás metiendo en política, ¿no? Es lo que te estás metiendo en política o te estás metiendo en economía, mientras que nosotros no. Y yo lo que le digo es, no, es que tú estás presuponiendo que ya hay una solución a esa cuestión. Y eso no hace que tu proyecto sea más científico. Al contrario, en todo caso, lo que estás haciendo es ocultar. Entonces, bueno, que mucha gente no se ha enterado, ¿no? de lo que estamos haciendo aquí, yo pienso. No se ha enterado. Entonces, pues... aquí hay un problema, obviamente, de la identidad. Hay como unas dependencias, ¿no? Continuas, lo que he estado explicando hasta hace un momento. Hay una serie de dependencias, se entiende, ¿no? Lo que he estado explicando hasta ahora. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a este proyecto también, implícitamente hay una definición circular o recursiva de la identidad. Pero no porque yo me guste, no porque a mí me guste, sino porque es así, sencillamente, porque de otra forma no se puede entender. Entonces eso es importante entenderlo. Si no se entiende eso, bueno, aquí pues esto es un proyecto, IDENA es un proyecto que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un proyecto que sería interesante de estudiar como un ejemplo particular de lo que nosotros haríamos, ¿vale? Esto es, yo investigando en estas cuestiones pues llegué a esto y es un poco una coincidencia científica, podría decirse, ¿no? En el sentido de que hay gente que ya está trabajando lo mismo, aunque no es exactamente lo mismo, porque ellos tampoco quizá lo han explicado tan claramente, no sé, depende de la documentación, no está muy clara que ellos tienen, la documentación pública. Pero es un ejemplo de qué haríamos nosotros. No está claro que sea competencia, porque también el código es abierto, entonces puede ser un colaborador también, o puede ser simplemente un prototipo que nosotros estudiemos, que de hecho yo ya estaba estudiando, pero de todas maneras insisto en que es importante también la idea general, las ideas, por eso insistía en la idea, por ejemplo, la idea que he dicho anteriormente, ¿vale? Para afrontar el proyecto a largo plazo, pues hay que tener claras esas ideas. Pero bueno, este otro ejemplo, otro ejemplo de proyecto interesante que podemos basarnos en él o podemos colaborar de alguna forma. El código es abierto también, tienen código abierto. Bueno, tampoco, por ir más rápido, no voy a entrar mucho en esas ideas. Que el código fuente está libre. Que está bien para estudiarlo, para estudiar cómo funciona y para nosotros, si nosotros queremos hacer un prototipo, pues podemos estudiar cómo funciona y eso nos puede ayudar a nosotros a hacer algo en base a eso, construir algo en base a lo que ya hay, ¿no? Que también de eso se trata. Esta gente, esto es una fundación, Decentralized Identity Foundation, es una fundación que he visto, que descubrí la semana pasada, que está en Estados Unidos, creo. Muchas empresas de estas son, o grupos o lo que sea, son de Estados Unidos, pero también, por ejemplo, hay un francés, he visto, hay un alemán, y esto es un poco, no exactamente, pero tiene que ver con nuestro proyecto. Esto puede ser, por ejemplo, colaboradores o gente de la que aprender. Sí, bueno, que hay gente trabajando en esto ya, ¿no? Que en cierto modo no me he inventado nada, claro, porque nada sale de la nada. Aunque obviamente pues sí tendremos cosas que aportar, pero que... Bueno, entonces, pues la idea del proyecto es, estas son las ideas fundamentales del proyecto, las ideas básicas, las hipótesis básicas, por así decir, ¿no? Porque ahí tendrá que haber una investigación. Pues la idea fundamental es que las ciencias de la computación proporciona una solución al principal problema de la economía, o uno de los principales problemas de la economía, que es el problema del valor, entre comillas, problema del valor, a través de una solución a uno de los problemas fundamentales de las ciencias de la computación, que es el test de Turing. Eso es lo que estaba hablando antes. ¿Vale?
básicamente, o sea, si somos capaces, o sea, la idea es que una cuestión fundamental, para ser más explícito, una cuestión fundamental hoy es ser capaz de distinguir entre lo que hace, qué es una máquina y qué es un humano. O sea, ¿quién ha hecho qué, no? Pues esta imagen, por ejemplo, la ha construido una máquina, es simplemente un fake, podríamos decir, que, bueno, eso es una connotación negativa, no tiene por qué ser negativo, ¿no? Pero ¿lo ha hecho simplemente una máquina o hay un humano? Así que, ¿no? Pues esa idea es esto, básicamente, lo que yo estoy diciendo aquí. Pero dicho de una manera más general o más abstracta, porque no queremos centrarnos, en principio, no queremos cerrarnos, digamos. Entonces, pues hay una serie de conceptos de economía, ¿no? Por ejemplo, la identidad también tiene que ver con la economía, que se podrán resolver, por así decir, o se podrán abordar desde la ciencia de la computación en este contexto. Y en concreto la criptografía es importante porque la criptografía tiene que ver precisamente con la identidad. Es como que la criptografía es, por así decirlo, el marco concreto más dentro de lo que es la ciencia de la computación, pues la criptografía es el marco teórico más concreto, porque la ciencia de la computación es muy grande, para hablar de identidad, para hablar de autenticidad, etcétera, ¿no? Hay una serie de conceptos ahí que tenemos que manejar. Bueno, esto es un poco lo que he dicho ya, ¿vale? Lo mismo. Y luego hay una serie de cuestiones que habrá que abordar, que es que la economía pues no es una ciencia estrictamente. ¿Cuál es la relación entre la economía y la ciencia de la computación? La economía está más abierta, también es un arte, ¿no? Es una cosa un poco más oscura. Es una ciencia humana. Es decir, el componente humano en la economía, esto es algo también importante entender, que no sé, hay gente que no lo entiende. Quiero decir que la economía necesariamente tiene un componente humano, mientras que, por ejemplo, la ciencia de la computación no, estrictamente hablando. Es decir, la economía es una ciencia humana, la ciencia de la computación no es una ciencia humana, es una ciencia, o la física, ¿no? es una ciencia de otro tipo, natural. Entonces es importante. Es decir, que no es que, volviendo al ejemplo que ponía anteriormente, no es que tú puedas decir, no, bueno, yo es que no me ocupo de eso del gobierno, a mí eso me da igual, lo de la identidad me da igual, yo soy un científico de la computación, yo soy un informático y yo te resuelvo esta cuestión sin eso. Pues no, no se puede, sencillamente, eso es imposible, ¿no? Porque a día de hoy, por lo menos a día de hoy. Bueno, y bueno, eso es relacionado con la idea de la identidad digital, ¿no? Entonces nosotros, en principio, con todo esto que he dicho, pues la idea de este proyecto es que nosotros tenemos una idea más general de la identidad, que es lo que ya estaba diciendo. La identidad no es una cuestión simplemente biométrica, no es una cuestión simplemente de una cadena de caracteres que me identifica, no es una foto simplemente, sino que es un conjunto de cosas en general. O sea, partimos de una idea más general, más abstracta, ¿no? Y la idea general es que, bueno, la identidad es una cuestión social, ¿vale? La identidad es un proceso, lo cual es una traza, lo cual nos lleva a la idea de cadena también, y con esto a la idea de blockchain, la identidad como una cadena de eventos o una cadena de identificadores, es decir, la biometría, el DNI, quién es mi madre, qué he comido esta mañana incluso, ¿vale? La identidad, claro, entonces, o sea, la identidad es una cuestión social, pero el problema es que las sociedades son heterogéneas y lo que vamos a presuponer es que las sociedades fundamentalmente se construyen en base a tecnologías comunes o a disciplinas científicas comunes o a técnicas comunes o a profesiones comunes o a industrias o sectores. Los médicos, por ejemplo, los médicos tienen una identidad también que tendrá que ver en gran medida con su profesión también de medicina, lo que hacen ellos. Ellos generan una comunidad al respecto, alrededor de la medicina. Las personas se relacionan a través de eso. Porque claro, aunque la medicina sea una ciencia natural, eso no quita que haya personas que generen comunidades en base a esa ciencia. Y ahí está la economía, básicamente. Bueno,
Bueno, pues aquí, pues, por ejemplo, por ir más al grano, esto nos lleva también a la idea de permission blockchain, ¿vale? Por ejemplo, es decir, por ejemplo, podríamos hacer una blockchain para médicos, o una blockchain para puertos, o una blockchain para arqueólogos, o una blockchain para, etcétera, ¿no? Es la idea de comunidad, digamos, esa es la idea. Y también está, pues, tampoco nos cerramos a que haya una permissionless, porque, bueno, esto tampoco es algo estricto, sino que, por ejemplo, el IDENA el proyecto este que he mencionado antes, de IDENA, es una permissionless, ¿vale? Bueno, entonces esto es bastante, en realidad, es bastante complicado de... O sea, quiero decir, aquí hay toda una serie de conceptos que realmente cuando tú te pones a pensarlo, pues hay muchas cosas que no están claras. Pero bueno, eso también forma parte de la investigación. Bueno, aquí hay una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se llama el problema de la adopción, ¿no? De que blockchain solo vale si lo adopta todo el mundo, básicamente. Es una idea, ¿no? Sí, esto de blockchain está muy bien, pero claro, en realidad prácticamente a nadie le importa, porque lo que funciona ahora es yo voy al banco y punto. Digamos, hay una serie de instituciones financieras que tienen el mercado, hay una forma de funcionar y punto. Entonces, lo de blockchain pues está muy bien para tú hacerte un proyecto y divertirte los fines de semana, pero en realidad esto no va a ninguna parte. Pues mi respuesta es que, bueno, mi respuesta es que al fin y al cabo, si la tecnología avanza, al final la tecnología se impondrá. Pero lo cierto es que los bancos tienen un problema, los riesgos de los que ya he mencionado, y están de hecho interesados, por lo que veo en las referencias, ¿vale? Por lo que yo he estudiado hasta el momento, pues sí que están interesados en esa cuestión, ¿vale? Y la tecnología se impondrá al final. La tecnología, la crisis de 2008, por ejemplo, la crisis de 2008 tiene que ver, que fue una crisis global, ¿no? Que tuvo impacto también en España, tuvo impacto, bueno, esa crisis tiene mucho que ver con esto también. O sea, no casualmente Bitcoin apareció en 2008 también. O sea, con todo el tema de los bancos, cómo ellos gestionan el riesgo, porque ya están, ellos ya han adoptado las tecnologías de computación y las redes de computadores, etcétera, pero a lo mejor no lo han adoptado lo suficiente o de la forma adecuada, ¿no? Entonces sí que hay interés, parece ser, en esta cuestión. Y bueno, toda una serie de cuestiones que no voy a entrar porque ya estoy, creo, hablando demasiado. Eh, bueno, entonces tenemos que encontrar colaboradores. Esto ya es más la estrategia, ¿no? Pues encontrar colaboradores pues, de empresas que ya están haciendo muchas cosas, ¿no? Porque nosotros no vamos a construir todo, sino que ya pues asumiremos gente que está haciendo redes, asumiremos unas empresas que ya tienen una serie de bases de datos y nosotros vamos a construir sobre eso, asumiremos, quiero decir, empresas que ya tienen una base de datos y también empresas que proporcionan servicios de este tipo. Ciberseguridad más en general, pues todas estas empresas, este tipo de empresas pueden ser colaboradores. Empresas más concretamente que se dediquen a cuestiones de identidad, más dentro de la cuestión de ciberseguridad, pero que proporcionen servicios más tradicionales, podríamos decir, o empresas que también hagan blockchain, pero que hagan otros tipos de proyectos en blockchain, porque hay muchas cosas en blockchain. Blockchain es, pues, no sé, es un concepto así también muy general, se pueden hacer muchas cosas. Hay empresas que hagan cuestiones de inteligencia artificial, entonces nosotros tampoco vamos a inventar todo, sino que nosotros tendremos que colaborar, utilizar las tecnologías que ya estén y ofrecer algo más, en ese sentido. ¿Quién está interesado? Pues por lo que he visto, esto es a nivel estratégico. ¿Quién está interesado? Pues los bancos, los comercios electrónicos, ¿vale? Esto tiene mucho interés, por lo que yo he podido ver en las referencias, ¿vale? Las administraciones públicas, para reducir costes. Por ejemplo, en España hay duplicación y duplicación y duplicación de administraciones públicas. Cataluña quiere gestionar su propia salud, bueno, ya la gestiona, ¿no? Pero quiere gestionar, bueno, y luego, claro, pues a nivel de presupuestos, ¿no? A nivel del Estado,
Eso hay que gestionar, ¿no? Porque el Estado tiene que recoger los impuestos y luego tiene que financiar, también tiene que proporcionar subvenciones, etcétera, a las diferentes administraciones. Entonces ahí pues hay diferentes bases de datos que no están integradas en las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tendrá su base de datos, de su padre y de su madre, y entonces en toda esta cuestión de integración de bases de datos, pues hay interés, parece ser. Pues lo mismo básicamente para, y, bueno, muchas otras aplicaciones, ¿no? Que ya hemos dicho más o menos, en salud, en los puertos, por ejemplo, en logística en general, para las cadenas de, por ejemplo, las cadenas de supply chain, ¿no? La cadena de proveedores, ¿no? Pues como tú gestionas, tú tienes una serie de proveedores, como tú compartes información con esos proveedores para reducir los riesgos en la cadena de producción, pero al mismo tiempo manteniendo tu privacidad, porque claro, los proveedores querrán compartir la información que querrán compartir. Bueno, todas estas cosas. Competidores, pues la gente es difícil en general porque es un campo inmaduro. Además nosotros el concepto es bastante concreto, aunque es en cierto modo muy abarcante, al mismo tiempo es concreto. Yo por eso pienso que es el mejor proyecto que se puede hacer hoy en blockchain es el mío. ¿Por qué? Porque el concepto que yo presento, que tampoco me lo he inventado yo solo, hay otra gente que que están trabajando, pero esta idea de unir la economía con esta idea de test de Turing, que a su vez nos lleva a la inteligencia artificial, es, por así decir, una idea que de una forma u otra todos los proyectos blockchain de alguna forma u otra van a tener que ver con esto y con esta idea de identidad digital, ¿vale? A su vez. Eso es un poco lo que quiero que se vea, más que nada. Eso es un poco la tesis de esta presentación, es esa idea, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo, bueno, cualquier colaborador puede ser un competidor también, o sea, no está claro, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado y la estrategia general que puedo decir es que intentemos estar en todas partes al mismo tiempo y eso implicará que en el momento adecuado, estaremos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, por una cuestión estadística, simplemente. El modelo de negocio, pues la identidad digital en blockchain, eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra empresa consiste en identidad digital en blockchain. Eso, para decírtelo en 3 palabras. El resumen es identidad digital en blockchain. Luego, pues, vale, pues sí, pues podemos ser un poco más generosos, ¿no? Pues identidad digital en general, Decentralized Public Key Infrastructure, esto es la infraestructura de cara pública, es lo que los bancos ahora mismo básicamente funcionan con esto, ¿vale? SWIFT, por ejemplo, ¿vale? SWIFT, que es esta red de pagos que ahora Rusia pues la han mandado fuera, ¿no? Pues es no solo esto, pero básicamente es Public Key Infrastructure, ¿vale? Esto es criptografía, es una serie de redes, una serie de estándares de seguridad muy refinados, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Pues digamos, Swift está metido también en esto, por ejemplo, ¿vale? Y está interesado también en temas de descentralización y tal, aunque claro, ellos tendrán su visión. Bueno, pues nada, estudiar los competidores. ¿Qué haremos nosotros? Pues nosotros proporcionaremos administración de bases de datos, ¿no? La blockchain es una base de datos, entonces nosotros podemos proporcionar administración de bases de datos, más en general. Podemos proporcionar servicios de computación, más en general, o de información, más en general. Podemos proporcionar consultoría. Ese es nuestro modelo de negocio. Pero básicamente nuestro modelo de negocio es identidad digital en blockchain. Y ya las referencias. Que es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Aquí todas las referencias de pues, la regulación, de criptomonedas, criptografía, cuestiones de filosofía. Este es el proyecto IDENA que he dicho anteriormente, aquí está la web, está abierto. Este es el artículo de Alan Turing, que es el test de Turing, aquí es donde introduce la idea de test de Turing.